En la primavera de 1943, el curso de la Segunda Guerra Mundial se había vuelto en contra de Hitler. En una escalofriante última jugada, urdió un plan para crear el arma más grande jamás concebida. Un gigantesco cañón subterráneo diseñado para destruir Londres y allanarle el camino a la victoria nazi. En la carrera por abatir el supercañón de Hitler, los aliados idearon sus propias armas milagrosas. Los británicos apelaron a Burns Wallis, genio creador de la bomba de rebote. Wallis desarrolló un artefacto capaz de provocar un terremoto. Los americanos fabricaron el primer dron de la historia, un bombardero pesado a radiocontrol repleto de explosivos. Hoy, con espectaculares experimentos, el ingeniero Hugh Hunt estudiará la extraordinaria tecnología antibúnker de los aliados. 3, 2, 1... Ha desaparecido. Esta es la zona cero y no queda nada. Cómo funcionaba exactamente el arma de Hitler sigue siendo un misterio que Hugh se dispone a resolver. Con solo unas fotos antiguas para guiarse, creará su propio supercañón ¡Fuego! para ver si de verdad podría haber dejado Londres reducida a cenizas. El supercañón de Hitler. Oculta bajo este cerro socavado del norte de Francia, hay una cavidad secreta construida para albergar una de las armas más soberbias de la Segunda Guerra Mundial, el supercañón nazi V3. ¡Madre de Dios! Esto no lo entiendo. No es roca natural, es hormigón. No es un techo, míralo, tiene 4 o 5 metros de grosor. Protegida por un búnker secreto y fortificado, yacería el arma más grande de la historia. ¿Esto era la boca de un túnel? Pues mira, Y su principio de funcionamiento es un misterio que el ingeniero Hugh Hunt está dispuesto a resolver. es como si hubiera una especie de trampilla. El arqueólogo de campos de batalla Tony Pollard le ayudará a juntar las piezas del puzzle. Es un fortín con un arma de 130 metros de largo. Me encantaría ver qué hay abajo. Así que vamos a descender arrastrándonos por el interior de un inmenso cañón. ¿Y el ascensor? Vale, allá vamos. La red de cámaras que se extiende bajo este cerro no ha sido explorada en su totalidad desde la guerra. Aquí resbala. ¿Resbala? ¿Estás bien? Sí. Hugh se cuela por el orificio para hacerse una idea de cómo era el arma que un día albergó. ¡Madre mía! Mira qué empinado parece desde abajo. Pues sí que es grande. Lo que vemos medirá unos 50 metros. Y medía 130. Es un tercio del descenso. El orificio se extiende 8 metros más hacia abajo. Hoy no queda rastro del arma, pero la forma del orificio ofrece un dato revelador. El túnel está muy bien centrado en un eje concreto. Los muros pueden parecer irregulares, pero en el centro hay un eje muy exacto. Estamos aquí en Mimoyek y aquí está el túnel que vemos. El eje central del túnel apunta con un margen de error mínimo al puente de Westminster. Es increíble. El arma apuntaba al centro de Londres por una buena razón. Por primera vez desde el comienzo de la guerra, las tropas alemanas estaban en retirada. En 1943, Hitler había experimentado el fracaso en los desiertos del norte de África, y su ejército había sido expulsado de la Unión Soviética tras la derrota en la batalla de Stalingrado.
estaría en deseos de contraatacar. Presidiendo su sala de guerra tenía el supercañón o el cañón de Londres, como él lo llamaba. Contaría con 25 cañones y dispararía 300 proyectiles por hora las 24 horas del día. Mantener esta ofensiva requeriría de una enorme infraestructura, una red de galerías para almacenar la munición, 1.200 soldados para preparar las armas y unas vías subterráneas para suministrarlas. Era una guerra de artillería a escala industrial. ¡Vaya! Vamos allá. Mira! Hay tanques de gas. Hugh y Tony examinan hasta el último rincón en busca de alguna pista sobre cómo se construyeron los túneles. Mira esto, Hugh. Lo que hicieron fue clavar barrenas o varas con martillos. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira esto! ¡Mira! Encaja. Lo usaban para retirar trozos de piedra. Imagínate el esfuerzo, así todo el día, clavando barrenas y quitando escombros. No quiero ni pensarlo. Las primeras víctimas del supercañón no fueron los habitantes de Londres, sino los obreros que construyeron las instalaciones. El complejo fue construido por una enorme cantidad de personas reclutadas contra su voluntad. No cabe duda de que mucha gente perdió la vida aquí. Esta no era una obra al uso. El trabajo nunca se paraba. Tenían grupos de obreros trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana. La prioridad era poner esas armas en marcha y el coste humano no importaba. Hitler quería activar cuanto antes su arma milagrosa porque tenía sed de venganza. Su fuerza aérea había perdido su supremacía en los cielos de Europa y los aliados aprovechaban su falta de cobertura para bombardear ciudades alemanas sin piedad. Hitler quería que los aliados probaran de su propia medicina. Empezó construyendo 45 fortalezas similares al complejo del supercañón por todo el norte de Francia. Gigantescos búnkeres de hormigón ocultos en bosques perdidos, alejados de la vista de los aviones aliados de espionaje, que albergarían una nueva generación de armas secretas llamadas armas V. Las llaman armas V porque servían para la venganza, para infligir castigo. Esta era la vendetta de Hitler. Las fuerzas aéreas de Reino Unido y Estados Unidos habían bombardeado ciudades alemanas y habían matado civiles alemanes. Esto hizo que Hitler montara en cólera y decidió desquitarse con Londres. Así que todo este armamento fue diseñado para atacar Londres desde Francia. Eran tecnologías pioneras que parecían sacadas de la ciencia ficción. Estaba el V1, un misil a reacción. Y después el V2, un cohete que saldría al espacio antes de volver a caer en la Tierra. Estos artefactos tenían suficiente potencia para reducir Londres a cenizas, pero no se habían probado en la batalla y no eran fiables. Al menos al principio, Hitler era bastante escéptico acerca de estas nuevas armas experimentales. Los cohetes y misiles no lo convencían del todo. Él tenía un estilo más tradicional en lo militar, forjado en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Pero lo que esa experiencia le enseñó fue lo efectiva que puede ser la artillería. Había visto que la artillería era capaz de destrozar personas. Más del 80% de las muertes en el frente occidental fueron por la artillería. Y el V3 era un supercañón de la vieja escuela, pero con otra vuelta de tuerca. La
Otra vuelta consistía en que, a diferencia de la artillería tradicional, sus bombas no caerían sobre soldados en el campo, sino sobre desprevenidos civiles de Londres. En agosto de 1943, los aliados comenzaron a destapar el plan secreto de Hitler para destruir Londres con su supercañón. Un equipo de élite de agentes formados en inteligencia operaba desde una casa de campo del condado de Buckinghamshire. Su trabajo consistía en examinar fotografías aéreas tomadas en misiones de reconocimiento sobre la zona ocupada del norte de Francia. Los agentes que examinaban las imágenes del área de Mimoyek repararon en algo extraño: una vía férrea que desaparecía en un cerro. No veían lo que había bajo tierra, pero se preguntaban si se estaría preparando un arma de terror. Durante 2 años, un rincón de la geografía británica había sido el blanco de grandes armas nazis. Y el cañón ferroviario K5 en las afueras de Calais era una de las más potentes. Lo usaban para sacudir la costa inglesa y de hecho solían disparar con regularidad a la ciudad de Dover. Sí. Esa zona del sudeste de Inglaterra sufrió tantos impactos durante la guerra que se la conocía como el Rincón de las Llamas del Infierno. Lo que hacía la gente era correr a las cuevas del acantilado de detrás de la ciudad. Y los alemanes eran un poco crueles porque esperaban a que todo estuviera despejado para que la gente empezara a salir. Entonces disparaban otra vez para intentar pillarlos fuera. Castigaron mucho la costa. Se destruyeron como 10.000 casas en Kent con fuego de artillería. El K5 disparaba proyectiles a más de 64 kilómetros. Pero Hitler quería alcanzar Londres, a más del doble de distancia. Para conseguirlo, sus ingenieros tenían que dar con la forma de incrementar la velocidad del proyectil. Un método sería aumentar la longitud del cañón, para que la onda expansiva impulsase el proyectil más tiempo. Pero no es tan fácil como parece. Una cosa que la gente no suele pensar es que el cañón se curva por su propio peso. ¿Sí? ¿Hasta el de un arma de fuego? Hasta el de un arma de fuego. Y cuanto más se alargue, más flexible será. Pero soportar un cañón más largo no es el único problema. Si el cañón se alarga demasiado, la onda que propulsa el proyectil podría perder fuerza. Una posible solución pasaba por aumentar la cantidad de pólvora, pero se arriesgaban a hacer explotar el proyectil. Un ingeniero militar alemán llamado August Kunders llegó con una propuesta rompedora. No dispararía toda la carga de una vez. En lugar de eso, la dividiría en montones más pequeños y la dispondría en cavidades a lo largo del cañón. La cascada de explosiones aumentaría la velocidad del proyectil en su avance por el cañón. Hitler ordenó a sus ingenieros construir un prototipo del supercañón en la Polonia alemana y subió el ritmo de trabajo en la fortaleza que lo albergaría en Francia. Más tarde, en el otoño de 1943, los aliados tomaron las primeras medidas para golpear la zona. 150 bombarderos despegaron de 10 aeródromos británicos. Durante 8 meses atacaron sin descanso el misterioso cerro de Mimoyek. Ejecutaron 18 misiones. 1.375 aviones lanzaron 6.517 bombas. Pero pese a todos sus esfuerzos, la zona permanecía inexpugnable.
Mientras, el ritmo de las obras del complejo subterráneo no cesaba. Y la construcción del prototipo estaba dando sus frutos. Para mayo de 1944, los ingenieros alemanes ya habían conseguido lanzar proyectiles a más de 80 kilómetros. Estaban a punto de crear un arma capaz de arrasar Londres. Pero cómo programaron los alemanes las cargas propulsoras para dispararlas una tras otra con una precisión de microsegundos sigue siendo un misterio. Una teoría es que usaban los gases calientes del proyectil para encender las cargas propulsoras mientras éste avanzaba por el cañón. Hugh quiere probar esa teoría, por lo que le ha pedido al ingeniero de explosivos Charlie Hancock que le construya un supercañón. Utilizarán los cañones de 6 rifles. A los tramos se les añadirá una cámara propulsora y luego los empalmarán. Si Hugh es capaz de hacer funcionar este prototipo, será el primero en disparar el supercañón desde la Segunda Guerra Mundial. Hay un par de cosas que queremos ver aquí. Una es si eran en realidad los gases calientes lo que activaba las cargas propulsoras. Y la otra es si las cargas propulsoras hacen que la bala vaya más rápido. Dispararán la bala para que atraviese 2 rayos infrarrojos. Del tiempo que tarde en pasar entre los rayos, sacarán una velocidad aproximada. Primero dispararán sin las cargas para tener una velocidad de referencia. Todo listo. Podemos irnos a la sala. Breve toque de sirena. Vale. Fuego. Aquí lo tenemos. Da una velocidad de 742 metros por segundo. Ahora intentarán que la bala vaya más rápido con las cargas. Vamos a cargar en este lado. ¿Preparados? Fuego. Vaya. 964. Casi 1000 metros por segundo. Sí. Hugh ha hecho un gran descubrimiento. Ha probado que es el gas caliente del proyectil lo que prende las cargas propulsoras. ¿Qué tenemos? Ha explotado todo, no queda ninguna. Y según revela Hugh, eso no es todo. La velocidad se ha incrementado en un 30%, lo que podría traducirse en un 60% de incremento en el alcance. Para lo que quería conseguir Hitler con esta arma, las cargas propulsoras aumentaban la probabilidad. Así pues, el sueño de Hitler de bombardear Londres ya casi era una realidad. Pero ahora resultaba más urgente perfeccionar su supercañón. El 6 de junio de 1944, conocido como Día D, 150.000 soldados aliados irrumpieron en las playas de Normandía en la invasión por mar más grande de la historia. En solo 24 horas se impusieron a la defensa alemana y abrieron una puerta aliada en la Europa ocupada por los nazis. Hitler exigió una rápida respuesta. El objetivo era Londres. Antes de que pasara una semana, ya había puesto en marcha la primera de sus armas de venganza. Los reactores de los misiles V1 estaban temporizados para detenerse sobre la ciudad. En un lapso de 80 días, más de 6.000 personas fueron asesinadas y 1 millón de edificios quedaron destrozados o dañados. La teoría era que si destruías la moral de un pueblo, lograrías quebrantar su voluntad de luchar. Y por eso, en lugar de dirigirse a arduos objetivos militares, iban a por simples objetivos civiles. Era una manera de combatir muy sucia y cruel. Pero ellos creían que funcionaría.
Desesperados, los aliados acudieron a los científicos militares para desarrollar superarmas con el fin de contrarrestar la amenaza nazi. El éxito supondría nada menos que la salvación de Londres. Los ingenieros que trabajaban a ambos lados del Atlántico dieron con novedosas soluciones a este desafío. Los estadounidenses se pusieron a experimentar con un extraordinario invento, el dron. Cogerían un avión sin tripulación y lo convertirían en un misil. Y los británicos apelaron a su genio de la ingeniería de cabecera, Burns Wallis, que creó la primera bomba antibúnker del mundo. Wallis era un auténtico pensador, con ideas muy avanzadas para su tiempo. Había diseñado una de las aeronaves más eficaces de la Segunda Guerra Mundial, el bombardero Wellington. Pero fue el arma que inventó para destruir las presas hidroeléctricas que suministraban energía a la empresa de guerra nazi lo que le dio la fama, la célebre bomba de rebote. La operación de destrucción de presas, perpetrada en mayo de 1943, le valió a Wallis el favor de Churchill. Ahora su reto era crear la bomba más grande que se hubiese visto jamás. En julio de 1944, en una recóndita base aérea del este de Inglaterra, un bombardero modificado y cargado con un equipamiento secreto llegó de Filadelfia. Esta era la pieza central de un audaz plan estadounidense para liquidar el supercañón de Hitler. En vez de dejar caer sus bombas sin más sobre el objetivo desde la distancia, la aeronave se usaría como un misil a control remoto. Estas armas de venganza eran muy difíciles de abatir, pero tener un misil gigante que podía ser dirigido con precisión hacia uno de esos objetivos para tumbarlo era como un milagro. El avión iría cargado con 10 toneladas de explosivos Torpex de alto poder. Un piloto y un copiloto lo pondrían a unos 600 metros de altura, acompañados de otra aeronave a la que llamaban nave nodriza. Después, mediante el sistema de teledirección, la nave nodriza tomaría el control del avión mientras la tripulación saltaba en paracaídas. Saltar de uno de esos drones era muy peligroso porque el avión volaba a gran velocidad. Hablamos de saltar a una corriente de aire de 320 kilómetros por hora. Hubo varias bajas y al menos una amputación de un brazo causado por el enganche con las cuerdas del paracaídas. Una vez que la tripulación hubiera saltado, un operador de la nave nodriza usaría el control remoto por radio para dirigir la bomba al objetivo, sobre el que explotaría por el impacto. Era nada más y nada menos que el primer dron guiado de ataque del mundo. Esto solo fue posible gracias a un objeto de tecnología innovadora. Es increíble, y creo que mucha gente no lo aprecia, que antes de que la tele llegase a las casas, ya se había usado en el campo de batalla. Lo que tenemos aquí es una cámara de iconoscopio de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Es absolutamente auténtica. Ni siquiera ha sido restaurada, salvo por el ventilador que se ha añadido arriba para enfriarla. La hemos conectado a un monitor y hemos enfocado a un objeto lejano, la bandera estadounidense de aquel mástil. Distingo las rayas sin problemas, pero las estrellas no se ven nada bien. Esto era suficiente para su aplicación al campo militar. Sumar la televisión a su sistema
Les dio la capacidad de ver exactamente lo mismo que los proyectiles al dirigirse al objetivo. Fue un avance revolucionario. Se dotó al avión de 2 prototipos de cámaras de televisión. Uno enfocaba al frente y mostraba el trayecto hacia el objetivo. El otro enfocaba los indicadores del panel de control. Las imágenes en directo se transmitían al operador de la nave nodriza, que manipulaba con una palanca los controles del avión sin tripulación. La cámara hizo del dron un arma perfectamente precisa. Era un aparato que podías guiar por control remoto mientras veías a dónde se dirigía. Era como estar en la cabina de ese avión. En julio de 1944, el plan de usar los nuevos medios experimentales para liquidar el supercañón de Hitler ya estaba en marcha. Y uno de sus mejores pilotos se ofreció voluntario para esta arriesgada misión. Este veterano de aviación de 29 años era el hijo mayor de una familia que se convertiría en una célebre dinastía estadounidense. Se llamaba Joe Kennedy Jr., hijo de Joseph Kennedy, uno de los hombres más ricos de Estados Unidos y antiguo embajador en Reino Unido. El futuro de Joe Jr. había sido trazado por su familia. Cuando él nació, su abuelo anunció a la prensa que su nieto sería el primer presidente católico de Estados Unidos. Así que desde el primer día, literal y figuradamente, Joe Jr. tenía el camino marcado. Era su destino. La educación que recibió fue como la de un heredero al trono. Con más de 50 misiones a sus espaldas, Kennedy pudo haber regresado a casa con honor, pero la oportunidad de liderar el ataque al supercañón de Hitler era única. Creo que él pensaba que esta sería su gran aportación. No le bastaba con lo que había hecho antes, aunque para cualquier otro era más que suficiente, pero se sentía obligado a continuar. Le escribe a su padre diciéndole: me quedaré para una última misión, no es nada peligrosa, estoy seguro de que saldrá bien. Ni la brigada de Kennedy ni sus colegas británicos se hacían una idea de la dificultad de la tarea de enfrentarse al supercañón. Los cañones estaban cubiertos de una capa de roca de 100 metros de grosor y protegidos por 6 metros de hormigón. Hasta entonces se había mantenido impenetrable contra las bombas aliadas. Pero por suerte para los británicos pudieron recurrir al genio creador de la bomba de rebote. Burns Wallis había demostrado su valía en el ataque a las regias presas alemanas. Ahora trabajaba en el modo de destruir fortalezas nazis como la de Mimoyek. Lo que tienen en común todos sus trabajos es la eficacia. Siempre buscaba la solución más eficaz al problema. Se dio cuenta de que es más eficaz destruir una fábrica que abatir todos los tanques o aviones que salen de ella. Más eficaz incluso es destruir, si se puede, las fuentes de energía que la abastecen. Wallis se puso a pensar en el uso más eficaz para los explosivos y dio con una idea excepcional. Una bomba capaz de explotar bajo tierra y provocar un terremoto. No creo que nadie se hubiera planteado el efecto de la explosión de una bomba bajo tierra hasta entonces. La gente solía pensar que era el impacto visible de la explosión lo que causaba todos los estragos. Pero eso es solo una parte de los daños. La mayor parte de los daños la causaba la onda invisible de presión. Wallis descubrió que en la superficie esa onda invisible de energía se disiparía con el aire y provocaría pocos daños. Pero debajo y a través de la tierra sólida viajaría con mayor fuerza destructora. En comparación, una bomba subterránea resultaría más eficaz que una que explotase en la superficie. Pero conseguir que penetrara en las profundidades constituía un nuevo reto.
Wallis decidió lanzar las bombas en una sola pieza para juntar más fuerza. La cubierta de acero tenía que ser lo bastante gruesa donde se necesitara más fuerza, pero había que estrecharla en otra parte para restar peso. Esto es prácticamente macizo, para que al pegar con el suelo no se aplaste. Aquí es macizo y luego se va vaciando hacia atrás. Aquí solo tiene 2,5 centímetros de grosor. Esto habría penetrado unos 15 metros o más en el suelo, habría explotado y la potente onda de presión se habría infiltrado en la tierra. Habría destrozado todo a su alrededor. Las fuerzas aéreas del Reino Unido encargaron bombas sísmicas en el momento más oportuno. En un giro repentino, la unidad de inteligencia que estudiaba fotografías de Mimoyek detectó orificios sospechosos en una losa de hormigón que protegía el búnker del supercañón. Uno de los orificios contenía un objeto que identificaron como la boca de un cañón. Los nazis habían empezado a montar el supercañón. Los británicos habían vislumbrado el primer atisbo del supercañón de Hitler y su respuesta fue inmediata. El escuadrón de élite 617 se puso en marcha. Famoso por su bombardeo a las presas con las bombas de rebote de Wallis, este escuadrón fue el elegido para entregar a Hitler su último regalo. Era un equipo muy experimentado, gente que había estado en el ataque a las presas, los admiraba, y éramos otro escuadrón con un arma de Wallis. Teníamos que salir bien. El escuadrón tenía esa corazonada, teníamos algo con lo que podíamos vencer al enemigo, teníamos una bomba aerodinámica con la que de verdad parecía que alcanzaríamos nuestro objetivo. Era como tirar un dardo y dar siempre en la diana. A diferencia de los bombardeos de alfombra de misiones anteriores, sería un ataque de precisión. 17 bombarderos equipados con una bomba de Burns-Wallis cada uno atacarían el fuerte de Mimoyek a plena luz del día. Esta grabación muestra la explosión de las bombas sísmicas. Los analistas que examinaban las fotografías del cerro tomadas justo después del ataque identificaron 8 enormes cráteres abiertos por las bombas sísmicas de Wallis. Era imposible determinar los daños causados por las bombas bajo tierra. Así que el cerro seguía siendo un objetivo principal. Un mes después, les tocaba a los estadounidenses atacar la fortaleza del supercañón. Joe Kennedy lideraría la misión experimental de convertir un bombardero pesado en un misil a control remoto. Pero cuando el avión se situó en la plataforma, un joven oficial llamado Earl Olsen localizó lo que le pareció un grave fallo del sistema. En el panel de control diseñado para detonar los explosivos, habían insertado un seguro para evitar que cualquier señal de radio accidental detonara la bomba. Earl estaba convencido de que el seguro había hecho el panel más peligroso y transmitió su preocupación a la cadena de mando. Pero nadie le hacía caso. De todos los agentes implicados en la misión del dron, Earl Olsen era el más cualificado para evaluar el panel. Pero muchos lo subestimaron por su rango de subalterno, por carecer de título universitario, porque aprendió electrónica de forma autodidacta y porque los agentes de la factoría naval que construyeron el panel eran considerados expertos, de los mejores del mundo. ¿Quién era Earl Olsen para cuestionarlos?
Desesperado, Olsen intentó convencer a Joe Kennedy de que una señal de radio podría hacer estallar el avión antes de que a los pilotos les diera tiempo a saltar. De nada sirvió. A las 6 de la tarde, Joe Kennedy y su copiloto se introdujeron por entre las 12 toneladas de explosivos de alto poder. Una flota de apoyo se situó en el aire tras el avión de Kennedy. Olsen seguía el curso de los acontecimientos por las imágenes televisadas que se transmitían del dron al aeródromo. El avión de Kennedy, el Zurzut Black, hizo un despegue perfecto. Ascendió unos 600 metros, la altitud estipulada. Y entonces Kennedy se dirigió a la radio y dijo la contraseña "color de pica salás" 2 veces. Era la señal para que el piloto de la nave nodriza tomara el control del avión y empezara a hacer pruebas encendiendo y apagando la tele y haciendo giros. Entonces vio que algo no iba bien. Todo el mundo lo supo. El avión explotó sobre el condado de Suffolk exactamente a las 6:20 de la tarde. Nunca se encontraron los restos humanos. Joe Kennedy padre recibió la noticia al día siguiente. Estaba absolutamente destrozado. Todos sus planes, todo lo que le hubiera ocurrido a él, lo habría sobrellevado. Pero que le pasara esto a su hijo fue demasiado doloroso para él. El sacrificio que Joe Kennedy hizo por el pueblo de Londres quedó en la memoria de todo el mundo. Con la muerte de Joe, recayó sobre su hermano pequeño, un joven llamado Jack Kennedy, el cometido de satisfacer el afán presidencial de la familia. Jack entiende lo que supone la muerte de su hermano, ese hermano perfecto al que adoró y admiró desde que nació. Esto suponía algo más para él, y él lo sabía. Y como le dijo a su amigo, ahora la carga recae sobre mí. Earl Olsen también estaba profundamente afectado por la muerte de Joe Kennedy. Él intentó convencerlos por todos los medios de que no volasen, exponiéndose hasta a un juicio militar. Y en absoluto era un gran bebedor. Pero la noche en que aquello sucedió se emborrachó y ese estado lo acompañó el resto de su vida. Nunca se supo qué error vio Olsen exactamente en el panel aquel día. Hasta hoy. Hugh Hunt ha logrado dar con el esquema del circuito original del panel y lo va a reconstruir para descubrir qué pasó. Cuando reconstruí el panel me resultó increíble lo obvio que era que algo iba a salir mal. Ellos pusieron, quizás con buen juicio, un seguro para que el sistema de detonación no se activara por accidente. Y entonces, justo antes de que saltaran, quitarían el seguro. Y ante una señal de radio como esta, la palanca no se movería, lo que indica que el sistema de detonación está protegido. Pero mira, esta luz está encendida,
lo que muestra que la corriente eléctrica sigue pasando a estos pequeños solenoides que no están hechos para soportar un flujo eléctrico continuo. Mira, está demasiado caliente, se va a quemar. Hugh y el experto en explosivos Charlie Hadcock quieren ver qué pasaría si dejaran un solenoide sobrecalentado cerca de un detonador y un Torpex, tal como pasara en el avión de Kennedy. Creo que el solenoide provocará un fuego y este quemará los explosivos y detonadores a la vez. Vamos hacia el desastre. Hugh conecta el solenoide a su panel y comienza el proceso de detonación. El seguro está instalado. ¿Encendemos? ¿Hay luz? Vale, vamos. Controlan el experimento a vista de pájaro. En menos de 2 minutos van apareciendo los primeros indicios de humo del solenoide. ¿Eso es humo? Ahí va a pasar algo. Con que iba a pasar algo, ¿eh? Pues ya ha pasado. Solo ha quedado esto. El avión de Kennedy llevaba 12 toneladas de Torpex dentro, y acabamos de ver que si el solenoide recibe corriente durante un par de minutos, salta todo por los aires. Hugh ha descubierto el fallo letal. Estas pequeñas piezas, llamadas solenoides, formaban parte del sistema e iban conectadas a los detonadores de dentro de las cajas de explosivos. En teoría, se activaban con un pulso eléctrico de 1 milisegundo. Pero con el seguro colocado, una corriente continua habría llegado a los solenoides y los habría sobrecalentado. A causa de un cruel giro del destino, el sacrificio de Joe Kennedy se habría convertido en una tragedia innecesaria. 23 días después del fatal vuelo de Joe, los soldados aliados se abrieron paso por Mimoyek y encontraron el búnker en ruinas. Después de todo, el ataque británico del mes anterior había destruido el supercañón de Hitler. La bomba sísmica de Barnes-Wallis había hecho honor a su nombre. Todos estos arcos de hormigón, cuidadosamente construidos, y todos los cimientos para el arma en sí y para su infraestructura, quedaron dañados sin posibilidad de reparación. Varios testigos de la época lo describen como un terremoto. En el momento justo, el plan de Hitler para destruir Londres se había frustrado. Y con él, su esperanza de dar un giro a su favor al curso de la guerra yace en ruinas.